10:31, como se sabe, el fin de semana el ex embajador Nicolás Lynch renunció al cargo en Buenos Aires debido a una crisis política por haber recibido a una delegación del Movadef, quienes defienden la excarcelación de Abimael Guzmán, nada menos. Bueno, de hecho, en estas imágenes que vemos publicadas a través de internet, se ve pues ahí a un grupo de el Movadef, también con otras personas que estaban protestando contra los proyectos mineros en nuestro país, incluido el proyecto minero Conga, y al embajador Lynch, que había salido de la embajada para hablar un poco con estos manifestantes. Y bueno, él mismo dice que los va a recibir. Vamos a escuchar. Que dice de la salud democrática de nuestra república y que le muestra a la Argentina que en nuestro país hay distintos puntos de vista. Quiero asimismo invitar a pasar a quienes tengan algo que dejar a la embajada, porque esta es la casa de todos los peruanos. Y de esta manera quiero darles muy buenas tardes. Bueno, vemos ahí entonces que entra el embajador, creo que con 2 o 3 personas nada más de esta delegación del Movadef, que eran como 9 o 10 los que estaban ahí en las afueras. Y luego vamos a ver en las imágenes, después de que lo recibe, comienzan a hacer unas inscripciones en la fachada de la embajada peruana en Argentina, diciendo, por ejemplo, Ollanta asesino, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, aquí el problema es que el ex embajador insiste en su posición, porque incluso en su carta de renuncia y en las entrevistas que ha dado posteriormente, continúa señalando que las embajadas son casas de todos los peruanos y que aún los delincuentes peruanos tienen derecho a entrar a esas casas. Eso sostiene el señor Nicolás Lynch. El problema es que él confunde la tarea de los consulados de, por ejemplo, visitar a los presos peruanos en el extranjero como acción humanitaria con esta acción que simplemente es política porque no tiene nada de humanitario. Ahí nadie está solicitando la ayuda por humanidad, digamos, por una necesidad básica de la vida. Acá es un tema de expresión política de un grupo al que el Estado peruano ni siquiera le reconoce la posibilidad legal de participar en la política. Y ahí vemos la inscripción, Ollanta asesino, dicen estos señores a los que recibió Nicolás Lynch en la embajada, ¿no? Bueno, precisamente para hablar de este tema, porque bueno, ya el señor Lynch no está, ¿no es cierto?, en la embajada peruana en Argentina, pero lo que él asegura es que en enero, cuando se dio este encuentro, digamos, él informó a la Cancillería, ¿no es cierto?, aquí en Lima, de la recepción de esta carta. Entonces, ahora los ojos están sobre el canciller Rafael Roncayolo. Y estamos precisamente para conversar sobre estos temas con el parlamentario Pedro Espadaro, de Fuerza 2011, y también Santiago Castañaduy, de Gana Perú. Hola, Ganaduy. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Federico Berén. Buenos días. Bueno, quisiera saber, congresista Espadaro, ¿qué es lo que se pretende hacer con el canciller Roncayolo cuando ya hubo la presentación de la renuncia del ex embajador Lynch? Bien, definitivamente como parlamentarios hemos estado muy preocupados, creo que como peruanos, que en la embajada, que es la casa de todos los peruanos, como lo ha señalado el embajador o el ex embajador Lynch, se pueda recibir efectivamente a estos grupos prosenderistas. Y hay algo en particular, lo hemos visto el fin de semana, que una de las personas que han estado involucradas dentro de este grupo que ha ido del Movadef ha sido una de las personas que ha sido detenida en Ancón, justamente por llevar artefactos explosivos y que, recordemos, hace unos meses fue apresado por la propia población. Entonces, indudablemente, ahí viene otra de nuestras preocupaciones. ¿Qué cosa está sucediendo con el Ministerio Público y el Poder Judicial que, amparados efectivamente con algunas leyes benévolas, están saliendo inmediatamente estos señores que están promoviendo justamente el terror? Definitivamente me parece bien la acción del gobierno en este caso de aceptar la renuncia. No esperábamos menos del señor Lynch. Lo que va a suceder, o no esperábamos menos del gobierno, lo que va a suceder ahora es que el canciller tiene que ser inmediatamente interpelado o invitado al Congreso para que explique si es que dentro de las embajadas habría otro señor Lynch en alguna parte del mundo.
Esto parecía una versión de Durmiendo con el enemigo, porque el presidente de la República, el primer ministro, está enviando un paquete de normas al legislativo para ser discutidas en favor de la lucha contra el terrorismo, y el representante de todos, o del presidente de la República en Argentina, recibía y tomaba café con los señores del Movadef. Definitivamente esos hechos no se pueden tolerar y no podemos darle un milímetro a este grupo de terror. Claro, porque lo que no se entiende es que la Cancillería sabía de esta reunión en enero, ahora estamos en noviembre, ¿no? Y entonces durante todos estos meses ha habido un silencio por parte de la Cancillería de Torre Tagle y da la impresión como si fuera una especie de venia, ¿no es cierto? ¿Qué dice el congresista de Gana Perú? Eso tiene que explicarlo justamente nuestro canciller, o sea, creo que no podemos adelantar opinión, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que nuestro embajador o nuestro ex embajador cometió un error político que lamentablemente ha tenido que pagarlo con su renuncia. Yo creo que ese tema ya está zanjado y está solucionado. Ahora, lo que yo sí no creo es que la necesidad de interpelarlo al propio ministro. Entiendo que ese es un derecho que tienen las minorías parlamentarias, pero no hay que desprestigiar tampoco la institución de la interpelación. En todo caso, que el ministro puede ir a la Comisión de Relaciones Exteriores o que se presente al Pleno y que explique a la representación nacional y al país qué cosa ha pasado con este embajador, ¿no? Y en todo caso, si tenía conocimiento, en todo caso, ¿por qué no se tomaron las acciones? Pero de ahí a Él ha dicho que sí tenía conocimiento. En declaraciones del fin de semana ha dicho que sí, que efectivamente el señor Lynch avisó a la Cancillería, ¿no? Informó. En todo caso, tendrá que informar por qué no se tomaron las medidas del caso. Pero ¿por qué no la interpelación? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usted cree que una interpelación la institución se podría desprestigiar o gastar? ¿Por qué? Porque uno utiliza la institución de interpelación cuando hay un mal manejo por parte, digamos, de los ministros de Estado. Yo creo que el canciller ha tenido un buen O sea, de enero a noviembre no informar sobre esto a la opinión pública es un buen manejo. No, pero lo que pasa es que tenemos que ver su gestión en términos generales, ¿no? Yo creo que en todo caso este tema se le ha podido escapar, en todo caso tiene que explicar qué cosa sucedió, por qué no informó. Entonces yo creo que hay que ver las cosas en su verdadera dimensión, ¿no? Vamos a ver, ante hechos tan graves que ha vivido el país en la década de los 80 y los 90, estos hechos no nos pueden escapar. O sea, no podemos volver a esas épocas, no podemos volver a considerar a los senderistas como avigeos o este tipo de cosas. Esto no puede volver a ocurrir, Federico, Verónica. El Perú tiene que saber y cerrar filas, todos los políticos en contra del terrorismo, y eso tenemos que trabajarlo. Pero hay una gran preocupación que el día de ayer Keiko Fujimori lo ha expresado, es el silencio del presidente Humala. El silencio lamentable que no se ha expresado en los últimos días justamente por este hecho, que ha debido inmediatamente de anunciarle al país una tranquilidad de que en ninguna de nuestras embajadas se va a tolerar este tipo de acciones, que en ningún país amigo del Perú se va a seguir desprestigiando justamente, indicando o dando vivas a este movimiento Movadef, que definitivamente está calando pues en algunos otros países. Ya hemos visto cómo un premio Nobel de la Paz se atreve pues a enviar una carta al presidente Humala para pedir la liberación del más grande sanguinario que ha tenido el país, Abimael Guzmán y otros líderes terroristas. Definitivamente estos hechos tenemos que cerrar filas, debe haber una acción concreta por parte del Estado, no solamente con leyes, debe haber acciones concretas en las universidades, que hoy tenemos a los jóvenes involucrados del Movadef haciendo pues charlas, movilizaciones dentro de las universidades. Estamos volviendo a esas épocas del terror y no podemos retroceder definitivamente. Pero de hecho el Ejecutivo está trabajando, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso sí es definitivo. Por eso sorprende, digamos, la respuesta tardía de la Cancillería. Durmiendo con el enemigo. Entonces hay propuestas precisamente en el Ejecutivo en ese sentido para trabajar contra esta lucha política, entre comillas, que está tratando de meter en las universidades, por ejemplo, de Sendero Luminoso, pero no se entiende cómo es que de enero hasta noviembre hay este silencio, porque hay que recordar que esta noticia no apareció, digamos, con este video, sino que apareció con la reunión precisamente de las Mares de Mayo, este Premio Nobel de la Paz, con unos integrantes del Movadef, ¿no es cierto? Y el canciller salió diciendo de que había informado al señor Lynch que por favor le dé toda la documentación a las autoridades argentinas para que sepan quiénes son los del Movadef, y de pronto parece que el que tenía que informarse era el embajador y no las autoridades argentinas. Entonces, ¿cómo no hacer todas estas preguntas a través de una interpelación al canciller en el Congreso? No, lo que pasa, tenemos que ver que la política de relaciones exteriores no solo se enfoca, o no solo debemos enfocarlo el tema que se ha suscitado con nuestro ex embajador Nicolás Lynch, sino hay que ver que estamos en un proceso
justamente con Chile ante la Haya. Entonces, digamos, buscar, digamos, sacarlo el ministro en estas circunstancias creo que resulta muy peligroso. Entonces, ahora, en todo caso, lo que yo pido entonces es un poco de moderación acá. Pero no, digamos, se busca sacarlo, se busca interpelarlo. Pero la interpelación es el camino justamente a la censura. Pero no toda interpelación termina en una censura. No, eso es cierto, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que pero yo creo que existen otros mecanismos parlamentarios para que el ministro pueda ir al Congreso a explicarle a la representación nacional, o que pueda ir, digamos, a las comisiones, otra pregunta, ¿no? A la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Otra pregunta, el señor Lynch, tanto en su carta como en las declaraciones que ha dado después de su renuncia, señala que en realidad este tema, dice, ha sido desarrollado por un poder mediático que tiene la capacidad de tener un veto sobre las políticas públicas, porque en realidad lo que se está queriendo impedir acá es la vinculación con UNASUR y con el gobierno de Argentina, que él muy bien representaba y defendía esa línea, dice el señor Lynch. ¿Usted también cree eso? ¿Que él ha sido removido por una... No, yo creo que no. Un abuso mediático. Yo creo que todos coincidimos que él ha tenido ahí una mala actuación política. Yo creo que él nunca debió salir, digamos, para recibirlos a estos personajes. Yo creo que él ha debido tener una posición, digamos, más fuerte, digamos, impedir que esta gente pueda reunirse con él buscando cierto espacio político en Argentina. En todo caso ya el problema está solucionado y se solucionó justamente con su renuncia al cargo como embajador del Perú en Argentina. En todo caso, lo que sí creo que nuestro ministro de Relaciones Exteriores debía explicar a la representación nacional qué ha pasado, pero yo creo que ya el caso está superado. Yo creo que el tema del senderismo no es un tema no solo es un tema de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, también nos corresponde a nosotros como partidos políticos dar la lucha política. Y como Congreso también enfrentar al Ejecutivo, ¿o no? Claro. Justamente el Congreso existe para hacer el balance, para hacer el equilibrio de poderes, ¿no? Estas justificaciones lamentables que parece que son las de los funcionarios de este gobierno, echar la culpa a cualquier otra cosa menos hacer un mea culpa y reconocer que efectivamente hay una responsabilidad. Nosotros no estamos yendo contra el trabajo del señor Lynch en favor del UNASUR, eso no lo hemos tocado. Hemos hecho temas evidentes que obviamente han ocasionado. Yo reitero que el canciller tiene que aclarar algunos puntos, no estamos yendo contra el tema de la Haya, estamos yendo contra temas especiales. Este tema en particular del Movadef tiene que inmediatamente ser aclarado y creo que en una sana convivencia democrática el tema de la interpelación es importante para que todas las fuerzas políticas además, digamos, la interpelación tiene un rango, tiene una categoría, digamos, ¿no? Y quizá al propio gobierno le conviene decir que en el rango más alto queremos oponernos a la posibilidad de que se crea que le damos espacio al Movadef. Federico, acá tenemos que cerrar fila todos. Acá todos los partidos políticos tenemos que cerrar filas en contra del terrorismo. Yo creo que efectivamente hay muestras claras por parte del presidente y del primer ministro, pero hay que tomar acciones. ¿Para usted esas acciones equivaldrían a la censura que teme? No estamos hablando de la censura en este momento. Nosotros somos una oposición, pero con una tranquilidad y una ecuanimidad que busca lo que está buscando es efectivamente la verdad. Vamos a conocer indudablemente cuánto sabía el señor Roncagliolo, qué otros países han recibido al Movadef. ¿Qué funcionario recibió además la información en enero, no? Por supuesto, o sea, ¿cómo puede ser posible que hayan recibido esta información y el embajador no haya inmediatamente avisado, o el canciller no haya inmediatamente avisado a la embajada, o no haya hecho de repente una consulta al presidente de la República, ¿no? ¿Y ya se han reunido en Gana Perú como bancada para tomar una posición? No, todavía no, porque este es un hecho prácticamente, nuevo. Hemos estado en este fin de semana. Pero no han coordinado telefónicamente. Pero supongo que en las próximas horas que nos vamos a reunirnos para hay correo electrónico, hay no, pero siempre estamos en comunicación. Además que somos una bancada de gobierno que tenemos que coordinar con nuestro propio Poder Ejecutivo para, digamos, buscar una solución. Pero lo que queda claro es que ya... Pero ¿y la independencia de poderes? Claro que existe independencia de poderes, por eso pero tenemos usted coordina con el Ejecutivo. Por eso existe una oposición, por eso existe una no, pero la independencia de poderes es que usted representa a la nación por voto popular, pero igual que el Ejecutivo. Nosotros coordinamos, nosotros no tenemos una actitud de sumisión. Una cosa es coordinar acciones porque... ¿Con quién coordinan en el Ejecutivo? Con el primer ministro, ¿no?
con el ministro Jiménez. O sea, hay una relación de coordinación que siempre ha existido en cualquier gobierno. O sea, su digamos, gobierno coordina con su Lo que nos ha bancada. dicho de no a la interpelación, pero sí a la presencia del canciller, Yo creo que es algo sí. personal. Claro, ese título personal yo creo que sí debía explicarle la representación. No ha sido coordinado. Lo que pasa que en toda democracia existe el equilibrio de poderes, el balance de poderes. Por eso nosotros consideramos que sí debería presentarse, digamos, nuestro ministro de Relaciones Exteriores para que le explique a la representación nacional y así también al país qué cosa ha pasado con el ex embajador Nicolás Lynch, ¿no? Una consulta, congresista Espadaro. ¿Esta salida de Keiko Fujimori ayer hablando de esto, tiene algo que ver con una presión por el tema del indulto? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros descartamos este hecho del tema del indulto. Porque de repente es como que ajustando. Si tenemos una fuerza política en el Congreso, podemos interpelar al canciller. Eso es un tema vamos absolutamente familiar, que lo han presentado los hijos, se está manejando ya a través del Ministerio de Justicia. Nosotros descartamos, como lo ha descartado el día de ayer Keiko Fujimori. Nosotros cumplimos nuestro rol desde que comenzamos el Congreso y lo vamos a seguir hasta el último día de nuestras acciones. Con más ganas de ser Creo oposición. que siempre hemos estado, los 36 miembros de Fuerza 2011, con una posición clara y sólida para ayudar al gobierno en los temas que haya que ayudar, pero también para inmediatamente criticar y hacer autocríticas a este gobierno de los temas que tienen que corregir. Y uno de esos temas indudablemente es la comunicación del presidente Humala, que en estos hechos que son graves y que por supuesto alarman al país, tengan que inmediatamente informar. ¿Van a hacer el pedido de la interpelación? El día de hoy ya lo hemos consensuado en nuestra bancada. El día de hoy se está elaborando el documento, será firmado y en las próximas horas será presentado ante Oficialía Mayor y esperemos que el día jueves se presente definitivamente el canciller y pueda zanjar, como ha dicho el congresista Santiago Castañeda, creo que no se ha zanjado, no ha pasado todavía esto solamente con la renuncia. Queremos que el canciller explique y una vez que explique veremos si las explicaciones son satisfactorias, por supuesto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, al congresista Espadaro, al congresista Castañudí, muchas gracias por haber venido y haber respondido nuestras preguntas. Espérenos un ratito a ver, porque creo que la pregunta Twitter está relacionada precisamente a este tema. A ver, vamos a ver la pregunta, ahí está. Vamos con la claqueta. Ahí está. ¿Le preocupa la campaña internacional que está llevando a cabo el Movadef? No solamente ha sido Argentina, ha sido México, ¿no es cierto? Sí. Bueno, queremos saber cuáles son sus respuestas, sus impresiones y las vamos a leer a @NoticiaAmérica. 7:48, hacemos una pausa.